Hola cuentistas, bienvenidos al primer vídeo de Te Cuento París en la Casa Española de la región parisina. Y estamos aquí con este súper mural hecho por los alumnos del taller de pintura. La Casa Española de la región parisina se encuentra en Saint-Denis, un municipio cargado de historia, ¿verdad, Katia? Sí, por el estadio, ¿no? La Roja ha ganado un par de veces. Sí, por el estadio, pero no solo. ¿Tú sabías que sin Saint-Denis las catedrales de Burgos o de Toledo serían muy distintas? ¿Qué me dices? Sí, porque aquí en Saint-Denis, entre Saint-Denis y París, París-Saint-Denis y un poquito más tarde Chartres, se va a cocinar lo que más tarde llamaremos arte gótico. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Tú sabes quién era Saint-Denis? Un santo, supongo. Sí, un santo, según la tradición, y digo bien según la tradición porque no hay ninguna evidencia histórica de la existencia del personaje. Según la tradición, Saint-Denis fue el primer obispo de París. Bueno, quien dice obispo dice líder religioso de una pequeñísima comunidad cristiana en la Lutecia romana, cuando el cristianismo todavía estaba perseguido por los romanos. Al pobre Saint-Denis le cortaron la cabeza en Montmartre, que era el monte de los mártires, porque ahí era donde los romanos martirizaban a los cristianos, y como todos los santos tienen que hacer un milagro, el milagro de Saint-Denis fue coger su cabeza e irse andando con la cabeza en la mano hasta aquí, Saint-Denis, que para aquel entonces se llamaba Catuliacus. No. Sí, bueno, tampoco es tanto, son 6 kilometrillos. Al llegar aquí ya Saint-Denis no pudo más y le dio su cabeza a una romana que se llamaba Cátula. Toma, sujétame la cabeza. Y ya se desplomó. Cátula se apiadó de él y le dio cristiana sepultura al santo y a la cabeza. Y cuenta la leyenda que cuando Cátula echaba las dos últimas paletadas de arena, brotaron de la tierra 2 espigas de trigo. Todo es verídico. Súper verdad, vamos, se lo inventó todo el abad Hilduino 500 años más tarde en el siglo VIII, que también es casualidad que el culto de Saint-Denis empezara en Francia a la vez que el de Santiago en España. Anda tú. Sí, y el Camino de Santiago pasa por aquí, por Saint-Denis, porque los dos sitios eran unos centros muy importantes de peregrinación. Bueno, al lío que nos despistamos. Vamos a pasar del siglo III al siglo XII. En el siglo XII tenemos aquí en Saint-Denis una abadía benedictina con la basílica y los monjes ahí dándole al hora y et labora todo el día rezándole a la tumba de Saint-Denis. La abadía es muy rica por las rentas que le genera sus tierras, que son muy extensas, el mercado que se realiza aquí en la Plaine Saint-Denis y sobre todo los donativos de todos los peregrinos que vienen a ver las reliquias de Saint-Denis y otra colección de reliquias inmensa que han ido haciendo con los años. El abad Suger decide remodelar la iglesia carolingia que ya se le estaba quedando como pequeña y de modé. Su meta era alcanzar en esplendor lo que en aquel momento era el no va más, la iglesia de Saint-Martin-des-Champs que está en París 3. Bueno, de todo lo que vemos en Saint-Denis hoy, no todo lo hizo Suger, pero Suger hizo lo más importante, el pan del sándwich. ¿Cómo? Sí, el pan. En el siglo XII, en 2 fases, Suger tiró y rehizo la fachada y la cabecera, y dejó sin tocar la parte del medio, es decir, el jamón y queso del sándwich. A Suger le debemos, por un lado, esta fachada, con sus contrafuertes, sus almenas, su rosetón, tal. La torre no la mires que es de mucho más tarde. Todavía no es súper gótica, es muy maciza, hay arcos de medio punto, pero en las 3 puertas con esculturas, aquí ya empieza a petarlo. Aquí en Saint-Denis se está haciendo algo que no se había hecho hasta ahora. Mira lo que se estaba haciendo hasta ese momento y de repente llegan los escultores de Saint-Denis y dicen, sujétame el cubata. Mira esta otra puerta que está en el lateral norte. Los relieves ya no son relieves, son casi esculturas que sobresalen completamente de la pared. Los personajes son mucho más expresivos, menos hieráticos, percibimos el movimiento. Es decir, en el gótico es como si las esculturas se fueran haciendo cada vez más humanas. Vamos a pasar de esto a esto en 200 años. Y aquí, en Saint-Denis, estamos en el primer peldaño de esta escalera. Y lo más importante, los elementos escultóricos van a suplantar elementos arquitectónicos. Aquí en Saint-Denis es la primera vez que encontramos estatuas columna en una puerta. Y fíjate si luego esta idea va a llegar lejos por todo el gótico europeo.
Luego está todo el portal cuajadito, cuajadito, un horror vacui total, ya sea con esculturas, con elementos vegetales, con decoración geométrica. El caso es no dejar un hueco de piedra sin tallar. Y eso nos muestra la riqueza y el esplendor que Súger quería darle a su basílica. Qué interesante. Sí, hay que acercarse a verla. Lo segundo que dejó Súger en Saint-Denis fue el otro lado del bocadillo, el otro pan del sándwich, la cabecera. Mira, qué maravilla. Aquí, de verdad de la buena, es donde empieza el arte gótico. ¿Pero qué es lo que hace el arte gótico? Los ingredientes de la receta del gótico son arcos apuntados, bóvedas de crucería, arbotantes, y todo eso te va a permitir abrir mucho más los muros y hacer vidrieras. 4 ingredientes. En realidad todo esto ya existía y ya se estaba experimentando con ello, pero de repente se usan todos a la vez y se lleva la experimentación todavía más lejos y pueden hacer cosas que hasta ahora eran impensables. Aquí en Saint-Denis, Súger tenía una idea muy clara en mente: la luz, la luz, la luz. Estaba influenciado, por un lado, por una serie de textos griegos que él pensaba que eran de su fundador Saint-Denis, Kenanai, y que hablaban de cómo la divinidad se manifiesta a los hombres a través de la luz. Y por otro lado, por las teorías neoplatónicas, o sea, de Platón, que se habían perdido y que habían vuelto a Europa entrando por Al-Ándalus, fíjate tú. Y según estas teorías, a través de la luz se llega a la verdadera luz del conocimiento. Y para Súger, la verdadera luz del conocimiento es Cristo. Así que, ¿cómo hace Súger para meter todo esto en una iglesia? Empezando por abajo, si miramos la planta, lo primero que hace es poner las capillas mucho más pegaditas, mucho más juntas, porque así, primero le caben más capillas y segundo, reduce los muros entre capilla y capilla, dejándolos muy cortitos. Quitar muros que sujetan se lo puede permitir porque controla mucho más los empujes, luego te cuento cómo. Y eso hace que circule muchísimo más la luz en el espacio entre capilla y capilla. Si seguimos subiendo, en la cubierta, Súger va a combinar bóvedas de crucería con arcos de ojiva. ¿Tú sabes lo que es una bóveda de crucería? No, dime. No, pues espérate, que apelan a mí. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ven! Ya estoy aquí. ¡Bien! ¡Un aplauso para Ana! A ver, venid. En la arquitectura románica tengo arcos de medio punto, es decir, redondos. Y cuando pongo un arco de medio punto detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, tengo una bóveda de cañón. En una bóveda de cañón, esta piedra se apoya en esta, y está en esta, y está en esta, está en esta, está en esta, está en esta. Cuando llego aquí, esto pesa muchísimo. Y los riñones de la bóveda, es decir, donde pasamos de la curva a la recta, sufren muchísimo y los muros tienden a separarse. Para sujetar esto, puedo poner un contrafuerte. Pero claro, me hacen falta unos muros muy macizos que sujeten todo este peso y no puedo abrir casi ventanas. En el arte gótico voy a combinar dos cosas. La primera es que paso del arco de medio punto redondo al apuntado, es decir, que tiene el piquito arriba. El apuntado evidentemente llega más arriba, con lo cual mi bóveda es más alta. Pero además, en vez de poner los arcos uno detrás de otro, voy a hacer esto. Una bóveda de crucería. Imaginaros las alas de un murciélago o las varillas de un paraguas. Todo el cotarro está aquí, en los nervios. Toda la función estructural está aquí en los nervios. Y esto de aquí sirve para que no me moje si llueve, pero no tiene función estructural, es decir, no sujeta nada. El peso viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y de aquí viene por aquí hasta los pilares del suelo. La bóveda pesa muchísimo menos porque todo esto son piedras ligeras y entonces aquí me puedo permitir abrir ventanas. El haber combinado de esta manera la bóveda de crucería y el arco apuntado a Súger le va a permitir que su cabecera sea más alta y que tenga más ventanas, es decir, mucha más luz, y dejar a los maestros vidrieros que se luzcan con las primeras vidrieras del gótico. Pero además, en las capillas absidiales va a ser todavía más listo, porque en vez de utilizar bóveda de crucería, va a utilizar una bóveda de tercelete que añade un tercer nervio, un poco como una patita de pájaro. Y ese tercer nervio le va a permitir abrir las ventanas de otra manera. En vez de tener una ventana frontal con dos pilares en los que se sujeta la bóveda, tiene
un pilar central con dos ventanas de manera oblicua. Así, multiplica por 2 la entrada de luz, 2 ventanas en lugar de una, pero además, en vez de tener la ventana de frente que te da la luz en la cara de frente, la luz entra de manera oblicua, haciendo que la luz circule entre las capillas y creando una atmósfera como más etérea, más todo luz, etc. Y en estas capillas nos quedan fragmentos, son esos que veis más claros, fragmentos de las vidrieras de la época de Súger, bastante majetes. Son las vidrieras góticas más antiguas conservadas. Así que cookie. Sí. Y el coro de Súger es mucho más grande que el precedente porque le hacía falta mucho sitio para poner todas sus capillas con toda su colección de reliquias y además la comunidad de monjes había ido creciendo y en el coro le tenían que caber muchos monjes en la misa cantando. Imagínate el cambio para los peregrinos, pasar de esto a esto. Luz, color, altura y no hemos hablado de la acústica. Vamos, un viaje para los sentidos. ¿Tú crees, Katia, que Súger consiguió su apuesta de igualar a San Martín de Champs? Sí, bueno, más aún lo superó. Lo superó. Bueno, hasta aquí tenemos arco apuntado, bóveda de crucería y aperturas grandes con vidrieras, pero nos falta un ingrediente. Vamos a avanzar en el tiempo y pasar del siglo XII al siglo XIII. En el siglo XIII ya Súger caput y en el monasterio van a decir: vale, tenemos un pan del sándwich chuli guay, que es el no va más, que todo el mundo viene a verlo, pero se nos ha quedado lo del medio así como regulero. Y entonces van a decidir atacar el jamón y queso del sándwich. Van a llamar a Pierre de Montreuil, que era maestro cantero, tallador de piedra, masón, arquitecto, llámalo como quieras, que tiene una súper idea. Pierre de Montreuil va a traer aquí a Saint-Denis el ingrediente que nos faltaba para tener el arte gótico. ¿Te acuerdas cuál era? No. El arbotante. Espera, que nos hace falta Ana otra vez. ¡Ana! ¡Ana! En el siglo XII nos habíamos quedado aquí, es decir, la bóveda de crucería que me permite abrir ventanas. Pero ¿qué pasa si yo quiero construir más alto todavía? Quien dice más alto dice más cantidad de piedra es más peso, y quiero abrir todavía más mis ventanas, porque quiero tener más luz. No puedo poner un contrafuerte como antes, porque entonces las ventanas que he abierto aquí las voy a volver a esconder con el contrafuerte. Tengo que pensar cómo poner mi contrafuerte. Entonces mi contrafuerte que estaba aquí va a dar un paso, se va a girar y se va a enganchar a la bóveda con un arco, un arbotante. Entonces el peso viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, el peso de la bóveda, y cuando llega aquí, una parte baja al suelo y la otra parte que está empujando a Katia hacia atrás, el arbotante la contrarresta empujando hacia adelante, así. Y aquí arriba tiene un pináculo, es decir, una piedra muy dura que clava el contrafuerte en el suelo para evitar que se vaya para atrás. ¡Muchas gracias, Ana! Gracias, Ana. Los arbotantes le han permitido a Pierre de Montreuil construir más alto y con muros aún más vacíos y dejar un espacio enorme para vidrieras y rositones. Terminado el trabajo, Pierre de Montreuil va a bajar desde Saint-Denis a Notre-Dame a hacer lo mismo. Y desde aquí, desde Île-de-France, el arte gótico con estos ingredientes se va a extender durante más de 3 siglos por toda Europa. Y todo empezó aquí, entre Saint-Denis y París. ¡Wow! Sí que tiene historia este sitio. Sí. ¿Ganas de ver a la basílica? Sí, esperemos que pronto podamos visitarla. Bueno, si vives a menos de 10 kilómetros puedes venir a verla por fuera y entrar a la parte iglesia, pero no puedes entrar a la parte museo. Pero no nos has contado todo. ¿Qué es eso de las tumbas? Claro, es que lo he hecho aposta porque todo el mundo viene a ver las tumbas y se les pasa por alto el edificio que es tan excepcional. Así que yo lo he hecho al revés, aposta. He empezado por el edificio y he dejado las tumbas para el final. Saint-Denis es la necrópolis real, un poco como el Escorial en Madrid, pero más antiguo, y como es más antiguo, muchos más reyes, muchísimo más grande. El primer rey que se enterró aquí en Saint-Denis fue Dagoberto en el siglo VII, y a partir de los Capetos en el siglo X se van a enterrar todos los reyes de Francia aquí, con alguna excepción. En total son 46 reyes, 32 reinas y 10 grandes servidores de la corona. Mucha gente.
lo que hace de la basílica no solo un superedificio gótico, sino un supermuseo de esculturas funerarias. Tienes yacentes, tumbas monumentales, urnas. Os voy a enseñar solo algunos ejemplos. Por ejemplo, la tumba de Dagoberto, que aunque hemos dicho que se enterró en el siglo VII, la rehicieron en el siglo XIII. La de Ana de Bretaña y su esposo Luis XII, que es del siglo XVI y es muy curiosa, porque es un monumento y arriba del templete Ana y su esposo se han representado vivos rezando, y abajo en el interior del templete aparece la pareja muerta. O la de Francisco I, eterno rival de nuestro Carlos V de España, que retoma esta idea de vivo arriba y muerto abajo, pero con un arco del triunfo, y bueno, aquí en la foto no se ve bien, pero respecto a las otras es enorme, porque Francisco I tenía un ego superdimensionado. Y están allí hasta María Antonieta y Luis XVI, con lo mal que acabaron los pobres. Visitando la Basílica de Saint-Denis viajas a la arquitectura gótica de los siglos XII y XIII, pero también viajas a lo largo de la historia de la escultura desde el siglo XII hasta el XIX y de paso le pegas un repasillo a la genealogía de los reyes de Francia. Vamos, que te queda la tarde de lo más apañada. Qué bien, esperemos hacer pronto una visita con la SERC. Sí, en cuanto nos dejen salir, allá que vamos.